En primer lugar, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la asistencia a esta breve exposición con respecto al libro Salto de la Razón de George Lukács. En esta oportunidad, como podemos ver, nos enfocaremos en un capítulo que sería el neohegelianismo, el que le sigue al capítulo de la filosofía de la vida, que ya ha sido expuesta en la reunión anterior. Para poder tocar estos puntos, vamos a adentrarnos mencionando en primer lugar que la filosofía de Hegel después de 1848 iba a ser olvidada hasta cierto punto. Olvidada por no decir despreciada. Y esto depende algo que yace dentro de la misma filosofía, que sería la contradicción entre su método y su sistema. Sin embargo, este tiempo o esta etapa en la cual se iba a olvidar a Hegel no iba a durar mucho tiempo. Iba a surgir nuevamente en lo que nosotros conocemos como el renacimiento de Hegel en el periodo imperialista, aunque también este término es un poco engañoso, debido al hecho de que este renacimiento de Hegel no iba a ser tan fiel ni sistemáticamente ni históricamente a este pensador. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el tema. El renacimiento de Hegel en el periodo imperialista. Bueno, antes de hablar del renacimiento de Hegel en el periodo imperialista, vamos a hablar de lo que les había mencionado, la época de desconocimiento de Hegel, después de 1848. Hay que recordar algo. Hegel, popularmente como se le conoce, es el filósofo de la dialéctica idealista. Asimismo, de la construcción de un gran sistema que encierra un conjunto de contradicciones con respecto a toda la historia de la filosofía en sí. Va a llegar un punto de quiebre. Es muy sabido que Hegel consideraba a Napoleón como el espíritu absoluto a caballo que a bandera llevaba la libertad, que iba a implantar ese estado en lo que sería Alemania e iba a llegar al punto más alto del espíritu. En el espíritu absoluto, claro está, ¿no? Ya mencionándolo propiamente. Ahora bien, ¿qué pasa con 1848? ¿Qué pasa con, por ejemplo, la época del terror de Robespierre? ¿Qué ha pasado con el sistema hegeliano? Ha habido una contradicción. Acá hemos llegado al punto más alto del espíritu, a saber, el espíritu absoluto encarnado en el Estado. No, hay una contradicción que se siente en la sociedad y también en aquellos que pueblan la sociedad. No se sienten a gustos con lo que se ha llegado. Entonces, Hegel iba a ser hasta cierto punto despreciado. Y durante ese desprecio, se iba a ir a retomar otros tipos de filosofías. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Estamos en una época de caos, una época de contradicciones, en la cual las personas dicen, oye, ¿qué hacemos? Oye, hay problemas sociales, hay guerras. Necesitamos una filosofía que de una u otra manera nos haga sentir mejor, o necesitamos una filosofía que pueda explicar el mundo. Pero ahora bien, ¿qué iba a hacer la burguesía? La burguesía, muchas veces reducida a una cuestión particular, que sería el hecho de rechazar a Hegel, no solamente, ojo, no solamente por la contradicción que hay entre método y sistema que vamos a abordar propiamente después, sino por una interpretación simplista entre lo que sería la diferencia entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica marxista. ¿A qué me refiero con esto? Es sabido, ¿no?, que nos dicen muchas veces que la dialéctica marxista es simplemente la dialéctica hegeliana puesta de pie, supuestamente como con Hegel teniéndolo de cabeza. Sí, es algo aceptable. También es aceptable decir que la dialéctica marxista es una dialéctica materialista en contraposición a una dialéctica idealista. Sin embargo, esto queda demasiado caricaturizado. La dialéctica marxista tiene un sentido más amplio, más desarrollado, que surge de la contradicción interna de la dialéctica idealista entre método y sistema. Es algo que llega a tener una nueva concepción del mundo que no puede comprender la filosofía burguesa. Y al no comprenderla dice, no, si nosotros invertimos a Hegel, aparece Marx. Entonces, creo que hay que rechazar a Hegel, porque no nos vaya a salir otro Marx, digamos. Puede pensar así la burguesía, y por ende desprecia inclusive a Hegel, por este desconocimiento, sin saber que Hegel tiene puntos, por ejemplo, en su etapa de juventud y en etapa de madurez, ya en el Hegel viejo propiamente dicho, que podrían ayudar a conservar el status quo. Pero en su desconocimiento hay un total desprecio.
aunque ese desprecio no iba a durar para siempre. También tenemos el revisionismo de Edward Bernstein. Recordemos que en la Segunda Internacional surgen un sinfín de interpretaciones del marxismo. Surge una interpretación desde el neocantismo, apareció una interpretación inclusive darwinista, evolucionista de la historia, pero vamos a enfocarnos principalmente en la primera. ¿Qué dice Edward Bernstein, además de rechazar la teoría del valor por considerarla abstracta? Para Edward Bernstein, la historia no posee una moral universal dentro de ella. La historia no se desenvuelve con una moral determinada que nos dice, bueno, cada vez en la historia nos hacemos más buenos, cada vez en la historia el mundo se hace mejor, que tiene una connotación moral, algo que explica claramente un desconocimiento total de la teoría marxista. Además de eso, también cabe mencionar que Bernstein busca despojar de toda cuestión mística, dialéctica, idealista a Marx, como si Marx poseyera algún tipo de cuestión idealista. ¿Y esto qué se debe? Al rechazo a la dialéctica. Edward Bernstein supone que lo que queda de Hegel en Marx es idealista y tiene que ser arrancado. Y se propone la socialdemocracia, sin entender tampoco Bernstein la complejidad de la cuestión y a su vez que en base a los principios de Hegel también, mediante la concepción racional del mundo y de la historia, podríamos llenar de dotes al marxismo. Entonces, después de todo esto, un desconocimiento de Hegel tanto por parte de la burguesía como en la Segunda Internacional con este conjunto de interpretaciones extrañas que surgen del marxismo, tenemos otra vez la necesidad de una nueva concepción del mundo. Necesitamos solucionar los problemas objetivos, los problemas sociales, que presentan una contradicción y que nos terminan calando en nuestra mente. La población no está tranquila. Mediante una concepción del mundo, tenemos una guía, y mediante esa concepción del mundo, que muchas veces trata de ser eterna, pues supuestamente no pasa nada. Y eso es lo que se va a buscar. Ahora bien, ¿qué iba a pasar con respecto a esto? Ahora vamos a explicar los puntos que he estado suponiendo más o menos. No podemos explicar esta nueva concepción del mundo, no podemos generar esta nueva concepción del mundo desde Hegel por esta contradicción que les mencioné entre método y sistema. ¿Cuál es el método hegeliano? La dialéctica. ¿Cuál es el sistema de Hegel? Este sistema que va, una vez ya desarrollado el logos a la naturaleza, al espíritu, el espíritu desenvolviéndose en espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto, este sistema iba a entrar en contradicción cuando no se logran los alcances que proponía Hegel para el Estado alemán. Entonces, método, sistema, chocan en una contradicción irreconciliable. Bueno, si es que se va a tomar a Hegel, ¿qué vamos a tomar? ¿Tomamos el método o tomamos el sistema? Por un momento no se va a tomar absolutamente nada, como se había mencionado en la época del desconocimiento de Hegel. Entonces vamos a dejar eso ahí. Ojo, pero si es que podríamos tomar algo, podríamos tomar o método o podríamos tomar sistema. En este desprecio, inclusive Lucas llega a mencionar algo que Marx menciona también en El Capital, que es que Hegel era tratado como Spinoza, algo que podemos ver en las cartas sobre la cuestión de Spinoza misma, entre Friedrich Jacobi y Lessing. Hegel era tratado como un perro muerto. Hegel, básicamente, tanto él como su filosofía era completamente despreciada. Pero en base a esta contradicción surgió una nueva concepción del mundo, más objetiva, que podría ser realmente solución a los problemas sociales, que es el materialismo dialéctico. Pero ojo, la burguesía no se va a enfocar ahí, ¿no? Ellos no van a decir, bueno, nuestra nueva concepción del mundo no se puede fundamentar acá. No nos conviene, claro está. Hay que ver cuál era la última filosofía científica que hemos tenido. ¿Cuál es esa filosofía? Pues es la filosofía kantiana. Y es así como pasamos al neocantismo. ¿El neocantismo en sí es un intento de traer nuevamente a Kant? No, no es un intento de traer nuevamente a Kant, es un intento de regresar a Kant sin comprender la mediación que existe entre filósofos que van desde Kant hasta Hegel. Esto supone una incomprensión completa del desenvolvimiento de la historia de la filosofía. Y para poder abordarlo, vamos a estudiar a sus autores. En primer lugar tenemos a Windelbaum. ¿Qué dice Windelbaum? Windelbaum propone un retorno a Kant. Muy bien, un retorno a Kant, vamos a ver. Mediante la concepción de un idealismo subjetivo y un rechazo a la dialéctica. A ver, vamos a ver acá esto. ¿Qué es lo que plantea este pensador? Este filósofo dice, Hegel no ha hecho nada más que partir de los presupuestos kantianos. Vale,
desde Kant, ha habido un conjunto de aventuras, muchas veces místicas, muchas veces hechas en una travesía, que tenemos que eliminar completamente, que no nos ha servido. Hay que retornar a lo verdaderamente científico que es Kant. Lo que no comprende este pensador es que todo ese extravío que él menciona es más complejo de lo que él piensa, y lo vamos a abordar en unos momentos. Se busca enfocar en Fichte, un Fichte también retrotraído a Kant. ¿En qué aspecto? Fichte, recordemos que tiene una teoría que muchas veces se conoce como idealismo subjetivo, en la que aparece un yo como principio universal absoluto de la conciencia. Yo es igual a yo, en una analogía con el principio de no contradicción, que postula un no yo, que es la naturaleza, que en choque y en contradicción en su despliegue puede posibilitar la moral. Ahora bien, algo que tiene razón este pensador, Windelband, es que, bueno, el no yo se puede reducir al yo, porque es el yo el que autopone al no yo, para poder desenvolverse y poder tener un camino dinámico, para que no se haga supuestamente un camino infinito. Entonces todo se reduce al yo. Entonces regresamos otra vez a Kant. Pero lo que no comprende acá Windelband, otra vez, es el hecho de que no puedes regresar a Fichte sin antes poder criticar y dar de cuenta de que en Hegel y en Schelling no hay realmente una superación del kantismo. Si solamente se han extraviado en el kantismo, bueno, se demuestra, pero no lo hace este pensador. Simplemente dice, bueno, lo despreciamos y listo, vamos a Fichte y de Fichte podemos tranquilamente regresar a Kant, porque al fin y al cabo ambos son idealistas subjetivos, de algún modo. Solamente que, bueno, en Kant, ahí está la cuestión, en Kant existe una división fenómeno-nóumeno, la cosa para mí y la cosa en sí. Cosa que no hay en Fichte. Para Fichte, el noumeno no existe en el sentido en el cual hay algo detrás de lo cual podemos conocer nosotros en fenómeno, sino que niega completamente la existencia de la materia. Entonces, si regresamos a Kant y rechazamos el aspecto de la dialéctica, en tanto que, recordemos, que de la dialéctica parte, como la conocemos en el idealismo posterior a Kant, de las antinomias de la razón pura. ¿Qué son las antinomias de la razón pura? Pues estas dos posturas o concepciones al hacer metafísica, al superar los límites de nuestra razón, que entran en contradicción por una imposibilidad de resolverse. Por ejemplo, ¿existe Dios o no existe Dios? ¿Es infinito el mundo o no es infinito el mundo? Ambas posturas se pueden demostrar racionalmente mediante la metafísica, entran en contradicción y no se pueden resolver, porque cada postura, cada argumento tiene el mismo sentido y la misma razón. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros regresamos a Kant, como plantea este pensador, la división del fenómeno-nóumeno y la concepción de la cosa en sí, ¿qué está pasando? Está ignorando completamente que Hegel no es un perfeccionador de la filosofía kantiana. Hegel es un superador de la filosofía kantiana. Se lo plantea y logra hacerlo. Recordemos que la fenomenología del espíritu rechaza la cosa en sí. Hegel rechaza la concepción binomial de la realidad. Muchas veces decimos que la realidad que está compuesta de contrarios. Lo que muchas veces ignoramos es el hecho de que Hegel no acepta la existencia de contrarios, sino la superación de los mismos contrarios, la unidad en una totalidad. Tenemos en el capítulo de la conciencia la certeza sensible, la percepción y el intelecto. Desde el objeto que nosotros captamos de manera sensible, de manera inmediata, llegamos a un punto en el intelecto en el cual, mediante la aplicación de leyes formales, ya estamos llegando básicamente a Kant en este aspecto, nos damos cuenta mediante la autoconciencia de que el mundo exterior es a la vez la conciencia. Eso es la autoconciencia. Entonces, no existe una división entre fenómeno y nómeno, sino todo es la conciencia y punto. Ahora bien, ¿Windelband toma en cuenta esto? No. ¿Y qué significa esto? Que Windelband agarra a Hegel desde la posición que él considera, ignorando presupuestos, ignorando un avance que tiene ya Hegel en sí, o por sí. Y esto va a ser algo que va a caracterizar básicamente a la filosofía del neocantismo y la filosofía que vamos a ver posteriormente, que es el neohegelianismo. Ahora pasamos para el siguiente, que es Enviganos. ¿Qué dice Envigaus? Busca postular la unidad desde Fichte hasta Hegel. Otra vez, ¿no? El extravío del pensamiento, la tripartita, Fichte, Schelling, Hegel, son un conjunto de pensadores que han ido más allá de Kant. Estos no tenemos que tomarlos. Nunca se va más allá de la filosofía kantiana.
Entonces, ¿qué se considera? Hegel es un perfeccionador de la filosofía kantiana, más no es un superador, no lo ha superado, ojo, lo ha perfeccionado Kant nada más, según estos pensadores. Lo que ignora Envigaus es que la historia de la filosofía es más compleja. Inclusive Hegel tiene 3 tomos de lecciones de la historia de la filosofía, en la cual aborda esta cuestión diciendo que no podemos hablar de una filosofía lineal, ¿no? En la cual podemos regresar al siguiente pensador o algo por el estilo, sino hay baches, hay trabas, hay subidas, hay bajadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar que hay una unidad desde Fichte hasta Hegel si tenemos un Schelling en el medio que postula la filosofía de la naturaleza? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar que hay una unidad entre estos 3 pensadores? Otra vez, hay un reduccionismo, una visión de Hegel caricaturizada, en la cual sirve a estos pensadores para desprestigiar completamente a Hegel y regresar forzosamente a Kant. Cuando algo que se encuentra ya completamente mediado, es imposible que retorne a lo que fue antes. Ahora bien, una vez vistos a los pensadores neocantianos, abordaremos a los neohegelianos, el neohegelianismo del periodo imperialista, que también va a contener una cantidad de pensadores filósofos que iban a tener ciertos errores al momento de postular una concepción de Hegel o un retorno a Hegel, quizás por una incomprensión inconsciente o quizás por una mala interpretación de manera consciente. Y sobre ello tenemos en primer lugar a Digli con la filosofía de la vida. Recuerden que en la parte anterior, en lo que sería la exposición pasada, se abordó la teoría de la vida como el intento de solucionar las contradicciones sociales por parte de la ideología burguesa. Digli va a compartir algo con los pensadores que hemos visto antes, que es el rechazo a la dialéctica, y un enfoque en el joven Hegel, acercándolo con el romanticismo, desembocando en el irracionalismo por el simple hecho de que Digli, al dejar de lado al Hegel intermedio y el Hegel viejo, enfocándose en la etapa joven de Hegel, encuentra la filosofía de la vida. Y él lo que él busca hacer es postular la filosofía de Hegel y llevarla hasta la filosofía de la vida burguesa. De una u otra forma, rechazando la dialéctica, sí, porque en ese entonces Hegel todavía no había desarrollado completamente la dialéctica y cayendo en un gran problema que se puede entender si nosotros nos damos cuenta de los problemas y disputas que tiene Hegel con el romanticismo. Digli dice, bueno, yo estudio al joven Hegel. ¿Y por qué no estudias más que al joven Hegel? Por el simple hecho de que después Hegel entra en disputa con los románticos. Hay peleas con Schleiermacher en torno a la cuestión de la religión, que postulaba Schleiermacher, por ejemplo, la religión romántica. Hay una disputa con Schelling, que aparece en la fenomenología del espíritu, burla de su filosofía de la identidad cuando dice que es la noche, en la cual todos los gatos son pardos y nada se puede diferenciar. Y también en el prólogo de la fenomenología del espíritu, se critica, a su vez, el carácter inmediato del conocimiento. ¿Y quiénes postulaban el carácter inmediato del conocimiento, del aprender? ¿No son acaso los románticos? ¿No es acaso la escuela romántica? Entonces vemos que hay un conjunto de disputas, incongruencias, entre Hegel y los románticos, cosa que Digli no aborda, ignora quizá, o tal vez lo haga a propósito. ¿Quién sabe? Luego también encontramos otra cuestión, que sería el conservadurismo. Se busca llevar a Hegel, o la filosofía del estado de Hegel, hasta el estado de Bismarck. Y se busca de una u otra manera decir que la misma filosofía debería aplicar. Y más o menos sobre esta concepción que aparece en la filosofía del derecho, vamos a abordar al siguiente autor, que sería Glockner. Glockner dice que hay que luchar contra la nueva ilustración. ¿Y qué es la nueva ilustración para ellos? La izquierda, las posturas izquierdistas. Se rechaza a la dialéctica, cosa que ya no es novedad si nos damos cuenta. Básicamente todos estos están rechazando la dialéctica. Y postula un pantrajismo. ¿Qué es el pantrajismo? El pantrajismo postula la tragedia en la historia, diciendo, ¿no? Por ejemplo, que todo movimiento de sujetos epistémicos, en el sentido de que todo movimiento que quiere cambiar la realidad, tiene el mismo valor progresivo. O sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos la sociedad y tenemos diferentes movimientos que quieren cambiarla. ¿Cuál es más progresivo? Bueno, cualquiera, todos tienen el mismo derecho. Y acá hay un problema, que luego vamos a ver más adelante en base a la crítica de este autor. Este Glockner, pensador, se enfoca en el viejo Hegel, y el viejo Hegel es el Hegel de la filosofía del derecho,
El Hegel, que luego es criticado en la crítica a la filosofía del derecho de Marx, que busca describir el Estado. Y al escribir tú algo, generas una esencia. Al generar una esencia en el describir algo, terminas eternizándolo. Entonces, buscaba Glockner, mediante el conservadurismo del viejo Hegel, enfocarse en una teoría del Estado, que iba a supuestamente servir al nuevo Estado que se iba a tratar de imponer mediante la filosofía de la vida. Esto podemos refutarlo fácilmente, o lo refuta fácilmente Lukács, mediante el mencionar que Hegel no niega la posibilidad de un conjunto de tragedias en torno a los individuos y a los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que Hegel es consciente, por ejemplo, al momento de postular, por ejemplo, en el prólogo a la filosofía del derecho, que la filosofía siempre llega tarde, la filosofía no puede ir más allá de su tiempo, la filosofía solo conoce el presente. Y más allá de eso, no podemos ir. Llega un punto en el que aparece un sujeto epistémico y cambia el paradigma, por ejemplo, la Revolución Francesa. Ahora bien, Hegel no niega la posibilidad de tragedias en materia de que no hayan algunos movimientos X que quieran cambiar la sociedad también, pero que no tengan el carácter progresivo. O sea, Hegel considera que no todos tienen el carácter progresivo. Hay algunos que sí, eso depende del desenvolvimiento del espíritu. Porque al fin y al cabo, el correcto, después de solucionar estos extravíos de la historia, iba a lograr implantarse. Eso es algo que iba a ignorar Glockner. Y a su vez, Glockner también intenta conciliar a Hegel con Schleiermacher. Y ya hemos mencionado que con Schleiermacher hay una disputa. Inclusive llega a decir que no se puede concebir el hegelianismo sin la postura del Schleiermacher, cuando ambos tienen un problema que sería la teoría en cuanto a la religión, la interpretación romántica, por un lado, de Schleiermacher de la religión, y por el otro, la crítica a Hegel de la religión como un conocimiento inmediato. Y el conocimiento no puede ser inmediato porque necesita una constante superación, mediación. Entonces podemos ver aquí que en el neo-hegelianismo, tanto en la filosofía de la vida de Digli, como en la lucha contra la nueva ilustración de Glockner, hay problemas también, en tanto a la interpretación de Hegel. Luego seguimos con el neo-hegelianismo. En el periodo imperialista se produce un congreso por los 100 años de la muerte de Hegel, y se iban a dar ciertas palabras, ¿no? Aquí aparece Kroner. Kroner, que compara a Hegel con Aristóteles y con Santo Tomás, diciendo, ¿no? Hegel es igual que Aristóteles, que quería conciliar su filosofía con la de Platón. Hegel es igual que Santo Tomás, que quería conciliar su filosofía con, con la antigua filosofía medieval y con la filosofía cristiana que recién estaba apareciendo a finales de la etapa de los griegos. Pero la cuestión es, ¿Hegel realmente busca conciliar las filosofías? También iba a rechazar la dialéctica Kroner, como ya es costumbre, como estamos viendo, porque la considera irracional. Para Kroner, la dialéctica es nada más ni nada menos que el arte de hacer lo irracional racional, mostrar como racional lo irracional. Entonces, la contradicción desaparece para Kroner y se tiene que interpretar mediante una superación armoniosa. Lo que les había dicho, supuestamente Aristóteles había querido conciliar su filosofía con la de Platón. Bueno, eso no parece tan correcto, ni tampoco va a ser correcto lo que quiere hacer con Hegel. Supuestamente para Kroner, la diferencia entre Hegel y Kierkegaard es el hecho de que Kierkegaard no se encierra dentro del círculo o del universo filosófico que hay en Hegel, del sistema de Hegel, como si se puede construir todo un edificio con las filosofías del pasado y poner a Hegel en la punta y bueno, ahí está el todo armonioso de la filosofía. Lo que no comprende Kroner es que la historia de la filosofía, y Hegel tiene 3 tomos sobre eso, avanza en cuanto a contradicciones, en base a la idea de filosofía y el concepto real de filosofía. Kroner busca negar las contradicciones y con ello negar la dialéctica, cosa que también es erróneo. Pero la cuestión es, ¿por qué Kroner hace eso? Bueno, lo hace para poder unificar en una síntesis todo este conjunto de filosofías en contra de la concepción marxista del mundo, que luego vamos a ver un poquito ya más adelante. Ahora bien, tenemos también a Hartmann. ¿Qué dice Hartmann? Bueno, Hartmann también estaba presente en esta reunión y iba a valorar la dialéctica. Por fin aparece una persona que valora la dialéctica, pero desde el misticismo. ¿Cómo así? Dice que la dialéctica solo la pueden poseer algunos, como el artista. O sea, que mediante la lectura de la fenomenología del espíritu, solo algunos, con esta concepción mística, de esos lectores,
abstraen la dialéctica de ahí y conciben la dialéctica como método. Bueno, esto parece bastante gracioso y bastante tonto si nos damos cuenta de que el segundo título de la fenomenología del espíritu es ciencia de la experiencia de la conciencia, que es el desenvolvimiento de la conciencia. Los individuos, dice Hegel, no conocemos cómo se ha desenvuelto la conciencia alrededor de la historia, pero sí hay una forma de conocerla, mediante la lectura de mi libro, de la fenomenología del espíritu. Así, la conciencia particular aprende todo el desenvolvimiento de la conciencia absoluta, que va desde la certeza sensible, pasando por un conjunto de filósofos hasta el día en el cual se publica. Y eso para Hegel tiene que tener un alcance universal. O sea, que todos los individuos al leer esta obra sean conscientes del desenvolvimiento de la conciencia. O sea, decir que mediante el proceso, este método dialéctico solo puede ser conocido en algunos que lo leen con este carácter místico, parece bastante tonto hasta cierto punto. Y eso también lo critica Lukács en este aspecto. Hasta el momento, como hemos podido ver, todas estas concepciones, tanto del neocantismo como el neo-hegelianismo, el neocantismo iba a regresar a Kant sin entender que Hegel supera a Kant. Y el neo-hegelianismo quiere regresar a Hegel desde una interpretación incorrecta de Hegel. Y eso va a presentar un problema. Ahora bien, ¿qué es lo que iba a pasar? Este intento de eliminar la dialéctica y encerrar todas las posturas filosóficas previas al hegelianismo, incluyendo el kantismo, tienen una finalidad: ir en contra de la nueva concepción del mundo que es el materialismo histórico, o la dialéctica materialista, ya encerrando en un campo más de la naturaleza. Y esta síntesis, como está llena de contradicciones, llena de incomprensiones, está destinada al fracaso, y así fue. ¿Cuál fue el porvenir del neohegelianismo? Bueno, el renacimiento de Hegel en el periodo imperialista no contiene ni el carácter sistemático ni histórico del progreso histórico. En su lugar, se busca tomar todo lo conservador y reaccionario. Lo conservador en tanto filosofía de la vida del joven Hegel, y también conservador en el sentido del viejo Hegel para conservar el Estado. Toda esta filosofía de la vida que menciono en un punto va a desembocar, al fin y al cabo, por ejemplo, en cuestiones como el amor fati en Nietzsche, y después, en su expresión más radical, el nazismo. ¿Y qué iba a pasar con los neohegelianos? Bueno, iban a buscar simpatizar con el nazismo, ¿no? Dicen, bueno, queremos presentar a Hegel como el filósofo del Estado nazi. ¿Qué iba a hacer el nazismo? El nazismo los iba a despreciar. El nazismo les iba a dar un pequeño espacio en un pequeño pueblo, con una pequeña universidad, para que allí hagan sus debates y todo eso. Pero como filosofía oficial, no. Inclusive podían correr la suerte de morir por parte del nazismo. ¿Y por qué? Porque hay una contradicción entre la filosofía del nazismo y el neohegelianismo, cosa que no veían venir. Por ejemplo, Herbert Franz, que también es considerado un neohegeliano, busca postular o vender a Hegel como el filósofo del Estado fascista italiano. O sea, Hegel iba a ser la figura del fascismo italiano, supuestamente, según este pensador. Evidentemente lo iban a rechazar. Y también, por ejemplo, si nos enfocamos en el nazismo propiamente, ¿quiénes son sus autores espirituales? La autoría. Wagner, Nietzsche, Chamberlain. Y si nos enfocamos en Chamberlain propiamente, vemos que hay un desprecio con respecto a Hegel. Chamberlain dice que Hegel es el Santo Tomás de Aquino, inclusive. ¿Por qué? Porque bajo su pluma busca describirlo o explicarlo absolutamente todo. Tiene un desprecio Chamberlain. Entonces, si Chamberlain es una autoridad que espiritual, porque Chamberlain incluso tiene una teoría racista, y Chamberlain desprecia a Hegel, ¿qué hacemos nosotros con esa autoridad? La seguimos y tenemos que despreciar a Hegel. Entonces iba a rechazar completamente la posibilidad de que el neohegelianismo pueda calar en el nazismo. También, asimismo, tenemos a Rosenberg, que era muy cercano a Hitler. Rosenberg niega la posibilidad de conciliar con el neohegelianismo por una cuestión caricaturizada, claro está, pero que al fin y al cabo también la niega, que es la relación Hegel-Marx. Dice, bueno, miren, tenemos a la Unión Soviética, tenemos el marxismo, y el marxismo, claro, viene del hegelianismo, en esa interpretación reducida. Y mira, si es que el marxismo viene del hegelianismo, hay que rechazarlo, porque venga a saber qué viene después de ahí. Si tomamos eso, aparece otra postura así, y no nos conviene.
Entonces no, rechazado completamente. Y también tenemos a Beuler. Beuler, que también iba a postular, en este caso, una especie de filosofía de vida. Recordemos que Nietzsche, por ejemplo, era un crítico de su estado, era un crítico individual de su estado. Y básicamente, si Nietzsche era un crítico individual de su estado y nosotros entramos en el contexto del estado hegeliano, nos damos cuenta de que aquello que quedaba de ese estado era lo que iba a criticar Nietzsche. Entonces, si Nietzsche critica lo que quedaba de ese estado, no creo que sea bueno tomar la teoría del estado de Hegel. Siempre recurriendo a lo que sería la autoría de estos autores, ¿no? La autoría de estos filósofos que iban a dar las bases para lo que iba a ser el fascismo. Ahora bien, ¿qué pasó con este neohegelianismo? Fue condenado a la desaparición. Por el simple hecho, uno, de ser una cuestión ideológica y todavía errónea, que olvidaba muchos puntos de Hegel, que desprestigiaba a otros, quizás a propósito, quizás sin querer, pero que no llevaba realmente una buena bandera, que buscaba de una u otra forma darle una explicación o un concepto del mundo, poder hacer una filosofía de vida en base a la ideología burguesa, tratando de rescatar en lo que había en Hegel de conservador, de reaccionario, pero no se pudo al fin y al cabo. Y esto mismo porque no entendían que Hegel, uno, había superado a Kant. Dos, que la contradicción de Hegel entre método dialéctico y sistema del espíritu subjetivo, objetivo y absoluto había entrado en contradicción y en ello surgido una nueva concepción del mundo que es el materialismo histórico y materialismo dialéctico. Y por otro lado también, que iba a ser el hecho de que toda filosofía de la vida, en tanto busca describir o darle una concepción al mundo en base a la filosofía burguesa, tiende a la misma desaparición.